el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Dios nunca miente, Dios nunca engaña. Dios cumple su palabra y envía a el Mesías. Lo envía para que llegue a nuestra vida, para que llegue a nuestro hogar. Y lo envió hecho niño. Y cuando los pastores llegaron a Belén, lo primero que encontraron fue a María, a José y al niño. Hoy que la iglesia recuerda a la Theotokos, a la Madre de Dios, nosotros nos llenamos de alegría porque María fue escogida por Dios para ser la Madre de Cristo, para ser la Madre del Señor. ¿Y quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos: de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Todos: ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño, y todos los que lo oían se admiraban de lo que le decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo habían llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos dirija, que nos acompañe en esta reflexión. Digan conmigo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo desde Venezuela para cada uno de ustedes. Hoy, 1 de enero, un feliz año para cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de la salvación. Hoy, día en que la Iglesia recuerda a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, como la Theotokos. Hoy recordamos a nuestra Madre del Cielo como la Madre de Dios. Por eso te invito a que abras tu Biblia conmigo. Hoy la palabra de Dios tiene un mensaje muy bonito para nosotros, quienes tenemos personas a las que debemos bendecir. Como tío, le doy la bendición a mis sobrinos. Como sacerdote, le doy la bendición a cada una de las personas quienes nos escuchan. Y precisamente en dónde nos basamos nosotros los católicos para bendecir. Que Dios te bendiga. ¿En qué parte de la Biblia manda bendecir? Pues mire, precisamente la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22, nos enseña cómo Dios manda bendecir y lo importante que es la bendición. Lo importante que es pedir la bendición. Hay hijos que no les presta atención. Hay hijos que no les presta atención a pedir la bendición. Hay hijos que no le viene pedir la bendición. Pero hoy la palabra de Dios nos muestra que dar la bendición y pedir la bendición es algo sagrado. De Números capítulo 6, versículo 22 y siguiente, escuchen. El Señor habló así a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendecirán a los israelitas. Sí es necesario bendecir a las personas. Y Dios inclusive enseña la forma en que nosotros debemos bendecir. Cuando alguien se acerque a usted,
Hay que decirle que Dios te bendiga. Por eso al sacerdote se le pide la bendición, porque a través de sus manos consagradas Dios bendice. Al papá y a la mamá se le pide la bendición. A los tíos se les pide la bendición. A los abuelos se les pide la bendición. Y escuchen una fórmula, una forma de hacer una bendición. El Señor te bendiga. ¿Quién es el que bendice? Dios. ¿Cuál es mi deseo? Que Dios te bendiga. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ti. Ese es mi deseo. Bendición, papá. Mi deseo es que Dios te bendiga. El Señor te bendiga. ¿Quién es el que bendice? Dios. Por eso, cuando bendecimos nosotros, lo hacemos en el nombre de Dios. No decimos yo te bendigo. No. Decimos que Dios te bendiga y te proteja. No solamente te bendiga, sino que también te proteja. Debemos pedir protección para las personas a las que amamos. Debemos pedir protección para las personas que queremos. Que Dios te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti. Ilumine su rostro sobre ti significa que resplandece el rostro de Dios en tu vida, que pueda ver la gloria de Dios, que pueda ver las cosas con luz como Dios lo hace. Ilumine tu mente, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, que Dios te sea favorable en todo lo que hagas. Por eso es necesario que los padres bendigan a los hijos al inicio del año. La palabra de Dios nos invita a hacer una bendición sobre la familia, sobre el hogar. Y es necesario que todos los días usted bendiga a tu familia, que todos los días le pida a Dios Todopoderoso que bendiga a tu casa, a tu familia. Por eso, el Evangelio del día concluimos con la bendición de Dios, concluimos con la bendición del Señor. Y le pedimos siempre a Dios que bendiga a cada oyente, a cada persona que nos sigue a través de las redes sociales. Usted debe hacerlo en su casa cada vez que sus hijos se vayan a estudiar. Bendición papá, bendición mamá. Que Dios te bendiga y te proteja y te acompañe. Amén. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ti y te proteja. Amén. Es necesario que tú bendigas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a las personas que viven contigo, a las personas que viven en tu hogar. Es necesario que se haga. Es necesario que se bendiga. Es necesario que ustedes y yo impartamos la bendición sobre nuestra familia. Oiga, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Con la bendición de Dios, nosotros estamos transmitiendo la paz de Dios. Estamos transmitiendo la tranquilidad, la paz que viene de Dios. La bendición debe generar paz en el corazón de las personas. La bendición debe generar tranquilidad. Por eso, en medio de los problemas y las dificultades que vivimos, hoy la palabra de Dios nos enseña una clave para la vida. Aprendamos a bendecir y no a maldecir. Y aquí una corrección a los hijos que maldicen a los padres. Oigan, hijos, ustedes que maldicen a los padres, la palabra de Dios nos invita a bendecir. Pero es que mi papá me hizo esto o aquello. La palabra de Dios nos invita a bendecir, no a maldecir. La palabra de Dios nos invita a derramar bendiciones sobre las personas. De aquí a los padres que maldicen a sus hijos, cuidado, mucho cuidado, eso no es de Dios. El Señor te bendiga, resplandezca su rostro sobre ti, te conceda su favor, el Señor te traiga la paz. Esa es la bendición que nosotros debemos darle a la familia, una bendición que traiga paz, una bendición que traiga amor, una bendición que traiga tranquilidad. Debemos ser gente de paz, hermanos de paz. Por eso te pregunto, cristiano, te pregunto, ¿estás acostumbrado a bendecir o a maldecir? ¿Eres de los padres que bendices a tu hogar y a tu familia? Aprovecha el inicio del año. Aprovecha la ocasión que Dios te regala y dale la bendición a tu familia, dale la bendición a tu hogar todos los días cuando te levantes, todos los días cuando te acuestes, dale las gracias a Dios por tu hogar y por tu familia y dale una bendición, pídele al Señor que derrame su santa bendición sobre tu hogar, sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Muchas bendiciones Dios derrama, pero nosotros no estamos acostumbrados a recibirlas. Por eso, hoy la palabra de Dios nos sale al paso para reclamarnos. Hoy la palabra de Dios nos sale al paso para pedirnos que aprendamos a bendecir nuestra casa,
que aprendamos a bendecir nuestro hogar, que aprendamos a bendecir nuestras familias. Que hoy aprendamos a bendecir nuestro hogar, que aprendamos a bendecir a nuestra familia. También la iglesia recuerda en este día, el día de la Madre de Dios, de la Teotocos, de la Santísima Virgen María. Vamos a estudiar, a repasar un poquito el Evangelio de hoy, de San Lucas capítulo 2, versículo 16 al 21. San Lucas capítulo 2, versículo 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. El ángel se le apareció a los pastores. Le dijo: les traigo una gran noticia que será motivo de alegría. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Mesías. Vayan, y esta es la señal: encontrarán al niño acostado en un pesebre. Los pastores, ni cortos ni perezosos, se colocaron de pie y se fueron. Y cuando llegaron, encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Primera enseñanza: Dios nunca miente, Dios nunca engaña. Dios cumple su palabra y envía a el Mesías. Lo envía para que llegue a nuestra vida, para que llegue a nuestro hogar. Y lo envió hecho niño. Y cuando los pastores llegaron a Belén, lo primero que encontraron fue a María, a José y al niño. Hoy que la iglesia recuerda a la Teotocos, a la Madre de Dios, nosotros nos llenamos de alegría, porque María fue escogida por Dios para ser la Madre de Cristo, para ser la Madre del Señor. ¿Y quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo, la criatura saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, le dijo su prima Isabel a la Virgen María. Hoy que la iglesia recuerda a la Teotocos, nos llenamos de alegría porque los pastores constataron esta gran noticia, este gran acontecimiento, y hasta nuestra vida ha llegado que María, la escogida, es la Madre de Dios. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Cuando llegaron los pastores, contaron todo lo que habían dicho. Segunda enseñanza: los pastores no se quedaron callados. Los pastores hablaron, sí, hablaron lo que el ángel les había dicho de aquel niño. Los pastores predicaron, anunciaron la palabra de Dios en medio del campo, en medio de su lenguaje, en medio de su forma y de su cultura, predicaron la palabra. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Dios. Vamos a la catequesis, vamos a la misa, vamos a oír el Evangelio, escuchamos la Biblia hablada, escuchamos el Santo Rosario, escuchamos el Evangelio del día, nos llenamos de Dios. Pero ¿saben qué? Nos da miedo predicar, nos da miedo evangelizar, nos da miedo enseñar la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos nos da miedo hasta bendecir, nos da miedo pedir la bendición, nos da pena, nos da pereza. Y estos pastores se llenaron de gran alegría, y estos pastores se llenaron de entusiasmo, y cuando vieron a María, a José y al niño en el pesebre, aquello que le dijo el ángel, se alegraron, se emocionaron y dijeron todo lo que habían oído. Ustedes y yo somos testigos de los acontecimientos que han pasado. Ustedes y yo somos los primeros predicadores, ustedes y yo somos los primeros evangelizadores. Pero ¿saben qué? Nosotros nos quedamos callados, no somos capaces de enseñar. Vemos a las personas que no saben ni siquiera persignarse y no sabemos, no queremos ni siquiera dar una orientación, dar luces para que la gente salga de la ignorancia. Y hoy estos pastores, que eran para el pueblo de Israel personas insignificantes, personas excluidas, personas sencillas, personas humildes, son los primeros portadores de gran alegría. Ustedes y yo no podemos excluir a la gente sencilla. Ustedes y yo no podemos excluir a la gente que tiene trabajos pequeños,
que parecieran insignificantes, porque cada quien tiene una historia de vida, cada quien tiene una forma de ser y cada quien nos puede predicar. Las mayores enseñanzas de mi vida para las reflexiones las he aprendido en la gente del campo, en la gente sencilla. No lo practican de palabra, lo practican por obras y por acciones. La gente sencilla, la gente humilde, tiene mucho que dar. La gente sencilla, la gente humilde, tiene muchas bendiciones para llegar a nuestra vida, para instruirnos, para acercarnos a Dios. La gente humilde es la que Dios ha escogido para que la palabra de Dios sea predicada, y aún así nosotros a veces despreciamos a la gente sencilla, a veces despreciamos a la gente humilde. Aprendamos que de los pastores no tuvieron miedo y predicaron la palabra de Dios y anunciaron la palabra de Dios con valentía, con gran entusiasmo, contaron todo lo que habían vivido, todo lo que habían experimentado, todo lo que les habían dicho del niño. Oigan, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa es la actitud de todo creyente. María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué era lo que conservaba y qué era lo que meditaba en su corazón? La palabra de Dios. Por eso, ustedes y yo, en este nuevo año que está iniciando, en este nuevo año que empieza, pidámosle a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos dé la gracia de conservar la palabra de Dios y de meditarla en nuestro corazón. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros escuchar la palabra de Dios, conservarla y meditarla en nuestro corazón? Ustedes y yo estamos acostumbrados a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entra por un oído y sale por otro oído. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros meditar la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escudriñar la palabra de Dios, vivirla, practicarla? Estamos acostumbrados solamente a oírlas. Y más, hagan la prueba. Hoy que todo cristiano debería ir a la Santa Misa, porque hoy es el día de la Teotocos, hoy es solemnidad. Haga la prueba. Cuando sale tu esposo, tu esposa de la iglesia, cuando sale tu hijo, tu hija de la iglesia, de la misa, pregúntele, ¿qué dijo el Padre en la misa? ¿De qué hablaba la palabra de Dios hoy? Para que vea que se le olvida y ni siquiera sabe de qué habló el sacerdote. A nosotros nos cuesta oír la palabra de Dios. Nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Nos cuesta meditarla, interiorizarla en nuestro corazón. Y la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, es un ejemplo para nosotros los cristianos. Que nos entra la palabra de Dios por un oído y nos sale por el otro. No le prestamos atención. No oímos la palabra de Dios con fundamento. Hacemos que la palabra de Dios pase por un lado y no le prestamos cuidado. No hacemos lo posible para que esa palabra repose en nuestra vida, para que esa palabra venga hasta nosotros. Por eso muchos de nosotros somos oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. Muchos de nosotros somos oyentes pasivos de la palabra de Dios. Y la Santísima Virgen María es un ejemplo para ti y para mí, de una mujer que oyó la palabra de Dios, que oyó lo que se decía del niño, que oyó lo que se hablaba del Señor, lo guardaba en su corazón y lo meditaba, no dejaba en vano la palabra de Dios. Muchas veces ustedes y yo somos de las personas que oímos la palabra de Dios, sí, le felicito, pero al ratico ya no sabemos ni qué dice la palabra de Dios, ya no sabemos ni de qué hablaba la palabra de Dios. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todos los acontecimientos de Dios debemos meditarlos. La palabra de Dios es para meditar. Los acontecimientos que ocurren en nuestra vida debemos asociarlo a la palabra de Dios. Debemos asociarlo al mensaje de la salvación. Y María es un ejemplo de meditación. María es un ejemplo
de la palabra de Dios, del que escucha y el que la medita y la practica. Escuchen, los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabanza porque le habían visto y oído todo como les habían dicho. Ellos fueron y constataron todo lo que habían visto y oído, todo lo que habían escuchado, fueron y lo constataron. Que en este año nuevo que Dios nos regala, ustedes y yo podamos sentir alegría, podamos sentir emoción, podamos sentir entusiasmo, porque lo que Dios dice, eso se cumple. Que podamos creer en lo que Dios dice. Que podamos tener la certeza y la convicción de que Dios es nuestro Padre, de que Dios trae bendiciones, de que Dios nos acompaña, de que Dios nos protege. Echa de un lado de tu familia y de tu hogar todas aquellas cosas que te están haciendo daño. Echa de lado en este nuevo año la pereza. Echa de lado en este nuevo año la tristeza, la depresión, la angustia. Comienza aquí en Venezuela, se dice, comienza con el pie derecho, haga como los pastores, vaya a la misa, llénese de Dios, constate, la alegría está no en las cosas materiales. La alegría y la felicidad de los pastores estuvo en que vieron lo que le habían dicho, lo que le habían hablado. Vieron a José, vieron a María y eso les trajo alegría, eso les trajo emoción, eso les trajo felicidad. Echa de lado la tristeza, la angustia, la desesperación. Echa de lado todas aquellas cosas que te traen infelicidad y trae la felicidad a tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que causa alegría? ¿Qué es lo que causa emoción? ¿Qué es lo que causa felicidad? Aquello que los pastores vieron a José, a María y al niño. Las cosas de Dios traen felicidad y una felicidad que dura y no se acaba. Un celular trae felicidad, sí, pero eso se acaba. Cuando su celular se queme, cuando su celular se dañe, cuando su celular se descargue, hasta ahí le llegó la felicidad. Un carro trae felicidad, sí, pero esa felicidad le dura hasta que le roben el carro, hasta que el carro se descomponga, se daña, hasta que tenga un accidente, el carro no sirva. Ahí se le acaba la felicidad. Pero la felicidad de Dios es aquella que los pastores tuvieron. Encontraron todo como Dios les había dicho a José, a María y al niño y regresaron felices, contentos, alegres, encantados de la vida, porque eso lo habían constatado y María guardaba esa felicidad en su corazón. Que en este nuevo año ustedes y yo dejemos de lado la tristeza, dejemos de lado la angustia, la desesperación, el estrés, todas esas cosas malas que no son de Dios, y Dios nos traiga bendiciones. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían oído y visto. Todo como les habían dicho, todo había pasado como se los habían dicho, como se lo habían comentado. Que ustedes y yo tengamos la bendición de Dios, que ustedes y yo tengamos la dicha y la felicidad puesta en Dios en este año. Que tu familia, que mi familia en este nuevo año tenga bendiciones abundantes de Dios. Sí, siempre buscando la felicidad, la alegría en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo que traen tristezas, angustias, desesperaciones, depresiones. Oigan, al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como le habían llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los 8 días del nacimiento de Cristo, circuncidaron al niño. Circuncidaron al niño y le colocaron el nombre de Jesús. Y Jesús significa el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso María la llamamos la Theotokos, porque es la madre de Dios, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es la madre de cada uno de nosotros. Que en este día nuestra Madre del Cielo nos bendiga, que en este día nuestra Madre del Cielo nos acompañe a cada uno de nosotros. Hacemos un resumen de la palabra de Dios en este día. Escuchen, en primer lugar, Dios nos enseña que debemos bendecir y no maldecir. Que Dios Todopoderoso bendiga siempre a nuestras familias. Acuérdese siempre de bendecir. Bendecir a sus hijos cuando lo dejen en el colegio, en el liceo, en la escuela.
Bendecir a tu esposo cuando lo dejes en el trabajo, cuando salga de la casa. Qué bonito gesto tenía mi abuelo, tiene mi abuelo. Cada vez que nosotros vamos a visitarlo, él desde lejos hace la señal de la cruz y nos dice que Dios los bendiga y los proteja. Esa bendición nos la da nuestro abuelo cada vez que salimos del hogar. Mi papá también lo hace y eso a mí me alegra tanto. Que haya una bendición de parte de un familiar, de parte de un ser querido, de parte de Dios. Deseo que Él te bendiga. Eso da emoción, eso da alegría. Ustedes y yo debemos aprender a bendecir. Debemos aprender a desearle al otro la bendición de Dios. Debemos aprender a desearle al otro bienes, no males. Que en este día aprendamos a bendecir. Y si usted es hijo y todavía no sabe pedir la bendición, acostúmbrese de que debes pedirle la bendición a tu papá, de que debes pedirle la bendición a tu mamá, que debes pedir la bendición a tu hogar y a tu familia. Y también que aprendamos a guardar en este día, que aprendamos a guardar y a meditar todas estas cosas en nuestro corazón, que nuestra felicidad, que nuestra alegría, que nuestro entusiasmo no dependa de los bienes que tengamos en la materia, materiales, que nuestra felicidad dependa en este año de las cosas de Dios, del ir a la Eucaristía, de ir a un retiro, de ir a un taller, de escuchar la palabra de Dios, que nos alimentemos no solamente de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de nuestro Padre Celestial. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Feliz año para todos ustedes. Dios les bendiga, los quiero mucho. Busquen. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.